Nunca pensé que volvería a verla, pero el destino me la cruzó en Roma. No sé si alguna vez les pasó eso de acordarse de alguien con tanta claridad, que por más que pasen los años, todavía pueden escuchar su voz en la cabeza. A mí sí. Se llamaba Martina, y la conocí en la primaria, allá en Tucumán, cuando todo era más simple y el mundo parecía girar solo entre las paredes del colegio y las veredas calurosas del barrio. Yo iba al colegio en el centro, a unas cuadras de la Plaza Independencia. Vivía con mis viejos en un departamento de Barrio Norte, de esos donde los ventiladores no daban abasto y las siestas eran sagradas. No me olvido más de los veranos tucumanos, el aire pesado, las cigarras haciendo ese ruido insoportable, y nosotros, los pibes, jugando a la pelota igual, como si no existiera el calor. Martina era mi compañera de banco desde cuarto grado. Tenía el pelo castaño claro, medio enrulado, y esos ojos verdes que no sabías si te estaban mirando o leyendo el alma. Siempre se reía de todo, hasta de las cosas más veludes. Era buena en todo, matemática, dibujo, historia. Yo era más de los que se distraían fácil, pero me las rebuscaba para quedar bien parado cuando la maestra preguntaba. Nos hicimos amigos rápido, compartíamos los recreos, los alfajores, los secretos. Íbamos juntos hasta la esquina donde nos esperaban nuestros viejos. A veces caminábamos un poco más lento, solo para estirar la charla, o porque ninguno quería ser el primero en decir chao. Éramos chicos, pero había algo en esas miradas, en ese silencio antes de despedirnos, que hacía que el corazón se acelerara un poco. Nunca le dije que me gustaba, ni ella me dijo nada, pero no hacía falta. En esa edad, cuando todo es tan inocente, el cariño se nota en los gestos más simples, en prestarle una goma, en esperarla en la puerta del aula, o en guardarle el último caramelo del recreo. El último año de primaria fue el más lindo y el más triste. Lindo porque ya nos sentíamos grandes, con la ilusión del viaje de egresados y las despedidas. Triste porque, casi al final, Martina me contó que se iba del país, que su viejo había conseguido trabajo en Estados Unidos y que se mudaban en diciembre. No supe qué decirle. Me acuerdo de quedarme callado, mirándola, como si esperara que diga que era una joda, pero no lo era. Ella me sonrió con esa sonrisa suya, mezcla de alegría y tristeza, y me dijo, prometo escribirte, Tami. Y lo hizo. Al principio, nos mandábamos correos. Eran tiempos en los que todavía no existían las redes como ahora, así que era todo más lento, más inocente. Ella me contaba cómo era la escuela allá, lo distinto que era todo. Yo le hablaba de Tucumán, del colegio, de los profes nuevos, del calor de diciembre, de cómo nada había cambiado sin ella, aunque yo sabía que no era cierto. Con el tiempo, los males empezaron a espaciarse. Cada uno fue siguiendo su vida. Ella hizo nuevos amigos, empezó a subir fotos con gente que yo no conocía. Cuando finalmente apareció Instagram, la busqué, y la encontré. Estaba distinta, más grande, más linda. En las fotos, se la veía feliz. Y aunque yo me alegraba por ella, había algo que dolía. Durante años, la miré desde la distancia, en silencio. Entraba a su perfil cada tanto, como quien visita un lugar que no puede dejar. Era mi manera de mantenerla cerca, aunque no supiera nada más de mí. Yo terminé la secundaria en Tucumán. Estudié ingeniería, más por recomendación de mi viejo que por vocación. Me costó, pero me fue bien. La facultad me comió la cabeza, los trabajos, los proyectos, todo. Pero Martina siempre estaba ahí, en algún rincón de mis pensamientos. A veces la soñaba. A veces me preguntaba si alguna vez se acordaría de mí. No sé en qué momento pasé de ser el chico que esperaba verla en el recreo a ser el tipo que la buscaba en redes a miles de kilómetros de distancia. Pero así fue. Y no me da vergüenza decirlo. A veces uno no elige a quién llevar en la memoria. Los años pasaron. A los 24, me ofrecieron una oportunidad para hacer un intercambio en Francia, en París, dentro de un programa de ingeniería internacional. Era lo que siempre había querido, viajar, trabajar de lo mío, vivir una experiencia distinta. Acepté sin dudarlo. Y fue ahí, sin saberlo, que el destino empezó a moverse de nuevo. Cuando llegué a París, me costó entender que eso era mi vida ahora. Los primeros días fueron un quilombo, el idioma, el metro, el clima. Todo era distinto. Extrañaba el olor a lluvia en Tucumán, las siestas lentas, el ruido de los colectivos viejos en el centro. En París todo parecía correr, la gente iba y venía sin mirarse, sin saludarse. Nadie tenía tiempo para nada. Conseguí un departamento chico, en el distrito 14, cerca de Denfert-Rochereau.
Era un monoambiente con una ventana que daba a la calle, y de noche se escuchaban los autos pasar como si fueran olas. Laburaba en una empresa de ingeniería estructural, una pasantía que con suerte podía volverse algo más serio. Me pasaba el día entre planos, correos y café. Mucho café. La rutina me comía, pero de a poco empecé a adaptarme. Hice un par de amigos, un colombiano, una francesa y un español. Con ellos salíamos a tomar birra o a caminar por la ribera del Sena. Era una vida tranquila, pero algo faltaba, o alguien. Una noche, no sé por qué, me dio por buscarla de nuevo en Instagram. Martina. El mismo nombre, la misma sonrisa. Ahora subía fotos viajando por Europa. En una estaba en Londres, en otra en Berlín, y en la última, en Roma. Roma con mis amigas, decía el pie de foto. No sé por qué, pero me quedé mirándola como un boludo, imaginándome lo que sería cruzármela en persona después de tanto tiempo. Igual sabía que era imposible. Roma quedaba a 1000 kilómetros, y la vida no es una película donde las casualidades se acomodan solas. Pero el destino tiene un sentido del humor raro. Unos meses después, la empresa organizó una conferencia técnica en Italia. ¿Dónde? En Roma. Cuando lo leí en el correo, me reí solo. No porque creyera que la iba a ver, sino por lo absurdo del asunto. Pensé, qué loco sería. Viajé una mañana de abril. Roma me descolocó. Era caótica, hermosa, llena de vida. Todo olía a historia, a piedra vieja y café fuerte. Caminando por el centro, entre turistas y vendedores, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba lejos de casa, pero bien. Después de la jornada del Congreso, salí a caminar sin rumbo. Crucé Piazza Neboune, comí un helado en una esquina y me senté en una fuente a mirar la gente pasar. Y fue ahí, en ese momento. Al principio pensé que estaba alucinando, pero no, era ella, Martina. Venía caminando con un grupo de chicas, riéndose. El pelo le caía igual, los ojos seguían siendo los mismos, y esa manera de caminar, con paso seguro pero suave, me pegó como un déjà vu. No podía creerlo. Me quedé congelado, como si el tiempo se hubiera frenado. Ella levantó la vista, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. No sé si me reconoció al instante o si le tomó un segundo procesarlo, pero cuando lo hizo, sonrió. Tomás, dijo, y me juro que sentí el corazón golpearme el pecho. No puede ser, le dije riéndome nervioso. Martina, nos abrazamos. Fue raro, intenso. No como un abrazo cualquiera, sino uno que guardó años de distancia, mensajes no enviados, recuerdos que nunca se borraron. Charlamos un rato ahí, en medio de la plaza, riéndonos de lo improbable del encuentro. Ella me contó que estaba viviendo en Nueva York, que había venido a Europa por trabajo y que justo ese fin de semana se había tomado unos días para conocer Roma con unas amigas. Terminamos yendo a tomar algo. Nos sentamos en un bar chiquito, con luces cálidas y una guitarra sonando de fondo. Todo era tan casual, tan normal, que me costaba creer que después de más de 10 años estábamos otra vez cara a cara. Hablamos de todo, del colegio, de Tucumán, de lo que habíamos hecho de nuestras vidas. Ella se reía cuando le contaba que todavía me acordaba de las siestas interminables y del olor del azahar en septiembre. No sabes cuánto extraño eso, me dijo. Allá todo pasa rápido, nadie se detiene a nada. En un momento, se hizo un silencio, de esos que no incomodan, pero dicen más que cualquier palabra, y ahí entendí que los dos sabíamos que había algo que no hacía falta decir. Cuando nos despedimos, me dio su número. ¿Nos vemos mañana? Sí, obvio, le dije, aunque por dentro todavía no podía creer lo que estaba pasando. Esa noche no dormí. Roma, el azar, la vida, todo se mezclaba. Sentía que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Durante los días siguientes, Martina y yo nos vimos varias veces. Caminamos por calles empedradas, visitamos iglesias, plazas y mercados, como dos turistas que no se conocieran, aunque en realidad nos conocíamos desde siempre. Todo era tan natural que parecía increíble que hubiéramos pasado más de una década separados. Charlamos de nuestras vidas, de lo que habíamos estudiado, los trabajos que habíamos tenido, las ciudades donde habíamos vivido. Ella me contó de Nueva York, de su carrera en diseño gráfico, de cómo había aprendido a valerse sola lejos de todo lo conocido. Yo le conté de París, de la rutina del trabajo, de cómo me había adaptado al cambio y de cómo siempre había tenido en mente ese recuerdo de Tucumán y de ella. No hablamos de amor, no hacía falta. Todo estaba implícito en las miradas, en los silencios cómodos, en las risas compartidas. Nos reíamos de las mismas boludeces y por un instante sentí que todo el tiempo y la distancia se borraban.
Un día fuimos a caminar por el Trastevere. El barrio estaba lleno de turistas, cafeterías y luces cálidas colgando de los balcones. Nos sentamos a tomar un café en una esquina y miramos la vida pasar. Me di cuenta de algo, Martina y yo habíamos cambiado. Ya no éramos los chicos de Tucumán que compartían alfajores en el recreo. Habíamos crecido, cada uno había vivido su vida, y aunque el cariño seguía intacto, también había una distancia que no podíamos ignorar. Le propuse dar una vuelta por el Tíber, y mientras caminábamos, surgió la conversación más importante. Tomás, dijo ella, con esa voz que parecía tan familiar y a la vez diferente. Me alegro de haberte encontrado, de verdad. Pero sé que no podemos, ya sabes, retomar lo que alguna vez sentimos. Yo asentí, la entendía. Era lo correcto. Lo que tuvimos en Tucumán era especial, pero la vida nos había llevado por caminos distintos. No tenía sentido intentar forzar algo que no funcionaría. Sí, lo sé, le respondí, pero igual, me alegro de esto, de haberte vuelto a ver, de poder hablar, de poder reírnos como en el patio del colegio. Eso ya vale mucho más que cualquier cosa. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, cálido, que decía todo lo que las palabras no podían. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Los días siguientes los aprovechamos como pudimos, visitando lo que Roma ofrecía y recordando anécdotas de nuestra infancia. Cada momento tenía un sabor a nostalgia y a alegría, una mezcla rara que solo se consigue con alguien que conoces desde siempre y que, de algún modo, sigue siendo importante en tu vida. Cuando llegó el momento de despedirnos, no hubo promesas. Solo sonrisas, abrazos y la certeza de que habíamos encontrado algo valioso, una amistad que sobrevivió al tiempo, a la distancia y a las circunstancias que nunca nos permitieron estar juntos como más nos habría gustado. Prometemos mantenernos en contacto, me dijo ella. Como amigos, sí, como amigos, le respondí. Subí al avión con el corazón un poco pesado, pero también ligero. Habíamos tenido nuestro reencuentro, habíamos hablado, habíamos compartido tiempo. Y aunque no éramos novios, ni nunca lo seríamos, la conexión seguía allí. Ese amor que nunca se concretó se transformó en algo distinto, más profundo y sincero, el cariño verdadero de alguien que dejó huella en tu vida. Mientras el avión despegaba y Roma quedaba atrás, pensé en Tucumán, en París, en todos los lugares que nos habían llevado hasta ese momento. Me di cuenta de algo fundamental, a veces el amor no necesita ser eterno ni romántico para ser real. A veces basta con que haya existido, que haya dejado algo en tu vida, que te haya enseñado a sentir y a recordar. Y eso, al final, es suficiente.